entre el amor, el poder y el odio, escrito por Rosie Castaneda, narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix con la autorización previa de la autora. Capítulo 2. Narrado por Candy. 2 meses habían pasado desde mi dolorosa separación con Terry y 1 mes del fallido compromiso con el tonto de Neil. Gracias a las insistencias de Albert, finalmente acepté vivir en la mansión de Chicago y ocupar el lugar que me corresponde por derecho, por el simple hecho de ser la heredera de los Ardley. La tía Elroy tuvo una recaída producto de toda la presión a la que se vio forzada a enfrentar luego que Albert se presentara de manera sorpresiva ante la sociedad de Chicago para impedir aquel absurdo compromiso entre Neil y yo. Aquello le cayó como un fuerte puñetazo al orgullo de Sarah y Eliza Ligan, quienes comenzaron a presionar a la tía Elroy para que impidiera que Neil fuera la burla de toda la sociedad de Chicago, que fueron testigos oculares de todo aquel escándalo. Al no conseguir lo que pretendían, ambas, en compañía de Neil y el señor Ligan, salieron de la mansión Ardley como perro con la cola entre las patas y días más tarde se mudaron a Florida. Ahora, 1 mes después, los Ligan volvieron a Chicago y no precisamente de vacaciones, sino para reintegrarse en la sociedad de esta ciudad. No era de mi agrado encontrarme con Eliza, quien no podía ocultar por más que lo intentase, durante las reuniones familiares que la tía organizaba para limar las asperezas, el odio que sentía hacia mi persona y hacia Albert. El trato de la señora Ligan, en cambio, era diferente. No cabe duda que alejarse le sentó bien. Eliza mostraba amabilidad y cortesía delante de la mirada de la tía Elroy, pero cuando no me veía, me lanzaba miradas cargadas de odio y desprecio. Me puse de pie y me disculpé ante todos para que se me permitiera retirarme a mi recámara, pues hacía un par de semanas que acompañaba a Albert a todos los eventos sociales donde la familia Ardley era invitada. Aquel cambio repentino de mi manera de vivir fue extremadamente cansado. Me sentía fatigada y con mucho sueño la mayor parte del tiempo. Agradecía a Dios cada vez que mi turno en el hospital terminaba. Al subir al auto donde George me recogía cada tarde para llevarme a casa, dormía todo aquel trayecto. Escuché cómo Albert se disculpó casi después de mí, argumentando que tenía una reunión de negocios. Pasó un rato por mi habitación en donde hablamos un poco. Luego se despidió y salió de la mansión Ardley. Candy, despierta, por favor. Abrí los ojos de manera abrupta. Parpadeé 3 veces para encontrarme frente a mí con una asustada Dorothy. ¿Qué pasa, Dorothy? ¿Por qué haces tanto escándalo? Se trata del señor Ardley, me respondió abrumada. Debes prepararte para lo peor. ¿Qué le ha sucedido? Pregunté sintiendo de pronto un nudo en mi garganta que me impedía tragar incluso mi propia saliva. Está muerto, respondió Dorothy entre sollozos. Negué con la cabeza. No, eso no es cierto. Albert no puede hacer tal cosa. Eso es imposible. Hablé con él anoche antes de quedarme dormida. Estaba aquí conmigo, sentado junto a mi cama, mirándome beber la leche y hablándome de sus aventuras en África y de nuestros próximos planes para mejorar el hogar de Pony. Candy, un hombre vio cómo se lanzaba al río. No puede ser, respondí. Habían pasado solo 2 meses desde que supe que Albert era el tío abuelo William. 2 meses en donde la vida me cambió de manera inesperada, y ahora escuchar de labios de Dorothy que Albert estaba muerto era demasiado para mí. Vístete, Candy. La señora Elroy te necesita, dijo Dorothy. Salí torpemente de la cama con un solo pensamiento en mente. Aquella era una pesadilla de la cual despertaría en cualquier momento. Las piernas me temblaban, me sentí mareada y de pronto me desmayé. Para cuando desperté, no recordaba con claridad lo que había sucedido. Todo era tan confuso dentro de mi cabeza que me daba vueltas y sentí una fuerte punzada en mi corazón, como si de pronto fuera consciente del peligro que corría desde el momento que crucé el umbral de aquella enorme mansión.
Me sorprendió en gran manera encontrarme con el rostro de la señora Ligan en el momento en el que abrí completamente mis ojos. ¿Qué pasó? ¿Dónde están todos?, pregunté con rapidez. Recuéstate, Candice. Necesitas descansar. El doctor Patrick te aplicó un sedante que te puso a dormir las últimas 8 horas. Dejó claro que necesitas descansar. No, respondí poniéndome de pie inmediatamente. Bajé las escaleras. Me detuve en la sala de estar en donde se encontraban muchos de los integrantes del clan Ardley. Sin decir una sola palabra, atravesé la estancia hasta llegar a la biblioteca. Abrí la puerta y encontré a la tía Elroy, los Cornwell, el resto de los Ligan, George y... Terry. ¿Qué hacía él aquí?, pensé. Todos se giraron cuando me escucharon ingresar, seguida por la señora Ligan. Ven aquí, Candice, me dijo la tía Elroy. Este es un golpe muy fuerte para todos, en especial para ti. Me dirigí hasta donde la tía Elroy me indicó y sin poder evitarlo dejé escapar unas silenciosas lágrimas. El doctor Patrick ha llegado, anunció Dorothy. Hazlo pasar, respondió la señora Ligan inmediatamente. Todos en la biblioteca nos quedamos en silencio hasta que el doctor Patrick caminó hacia la ventana y tras tomar una bocanada de aire rompió diciendo: finalmente lo hizo. Está tratando de decir que Albert... Pregunté molesta, incapaz de pronunciar aquella palabra. El doctor asintió. Sí, señorita. En su última visita, el señor Ardley me dijo que estaba harto de toda la presión de ser el patriarca del clan Ardley, que extrañaba su libertad. Eso no era un motivo para hacer lo que dicen que hizo. Albert amaba la vida. Además, es absurdo. Él podía tomar vacaciones y alejarse por un tiempo cada que lo deseara. Respondí. Es posible, replicó el doctor. Pero también me dijo que la muerte era la única salida a toda la responsabilidad sobre sus hombros. Y si estaba al tanto de eso, ¿por qué no nos avisó?, recriminé alzando la voz y poniéndome de pie. Mi querida Candice, intervino Elisa en voz suave. Creo que estás demasiado fatigada. Necesitas regresar a tu habitación y descansar. Ahora que el tío William no está, tú eres la cabeza de la familia, dijo con dolor y dejó salir unas lágrimas. Pobre del tío William. Debió sentirse muy abrumado para hacer tal cosa. Cubrió su rostro con ambas manos y comenzó a emitir sollozos. Fruncí el ceño y miré cuidadosamente cada uno de los gestos de Lisa, pareciéndome extraño su cambio repentino de actitud hacia mí, pues sabía de sobra que a ella no le hizo gracia que Albert se hubiese presentado en la absurda fiesta de compromiso con Neil, poniendo punto final a aquel asunto. No, me rehúso a creer que Albert hizo tal cosa, dije muy segura. Anoche hablamos sobre todos los proyectos a realizar en el hogar de Pony. Si tenía planes de hacer lo que hizo, ¿por qué haría planes sobre todos aquellos proyectos? Tal vez no quería que tú advirtieras lo que planeaba hacer realmente, repuso la señora Ligan. No, respondí sacudiendo la cabeza. Yo me habría dado cuenta que algo me ocultaba. No siempre decimos lo que pensamos, señorita Ardley, respondió Terry mordaz y con voz gélida. Giré el rostro y dirigí mi mirada hacia él, incrédula por la manera como se dirigió hacia mí. Terry, musité. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Yo la avisé, señorita Candice, respondió George sin entrar en detalles. Quise apartar mi mirada de él, pero en cuanto mis traicioneros ojos se fijaron en aquel gallardo hombre frente a mí, me fue imposible no recordar aquel maravilloso verano en Escocia, seguido por la mejor de las noches en Nueva York. Me recriminé a mí misma por aquellos pensamientos, ya que no era ni el lugar ni el tiempo para hacerlo, pero cuando mi mirada se cruzó con la suya, sentí un profundo dolor en mi corazón al percibir un dejo de rencor en la profundidad de aquellos zafiros que tanto amaba. ¿Tanto daño le hice?, me pregunté apartando la mirada para evitar que viera el dolor reflejado en mis ojos. Señorita Ardley, ¿salió usted hoy?, me preguntó el doctor Patrick. Negué con la cabeza. Salir a caminar por el jardín le haría bien, me dijo. Si permite que la acompañe, lo haré con mucho gusto. Ve, Candice, me animó la señora Ligan.
Lleva tu abrigo. Hace frío afuera. Frío está mi corazón desde hace un tiempo. Pensé mirando a Terry de reojo. ¿Qué sucederá ahora? Mi vida parecía pausada en ese instante y mi futuro era como una espesa bruma que me rodeaba. Bruma. Mi yo interno repitió torturándome con viejos recuerdos, los cuales dolían hasta lo más profundo del alma recordar. Narrado por Terry. Odié a Candy por dejarme sumido en el más profundo dolor aquella noche nevada donde mi corazón se congeló completamente. Mi dolor fue tan profundo que me refugié en el alcohol, de la misma manera como solía hacerlo en Londres en mis tiempos de estudiante en el Real Colegio San Pablo, para escapar de mi realidad, pero al despertar cada mañana y darme cuenta que mis problemas seguían ahí, volvía una y otra vez a beber hasta perder el juicio y provocar que mi vida dependiera del alcohol, hasta el punto en el que toqué fondo y lo abandoné todo de la misma manera en la que lo hice cuando dejé Londres. Caí en el fango más profundo del cual una sola alucinación de su presencia me hizo volver en sí. En aquel deplorable teatro de mala muerte, en ese pueblo, fue entonces cuando me di cuenta que jamás podría odiarla como pretendía. Reconocí que aquella fue la excusa que utilicé para sumirme en la más profunda miseria a la que un ser humano puede llegar. Realmente Candy no tenía la culpa de nada. Yo fui el único culpable de todo aquel desastre en el que se vio rodeada mi vida al no hacer nada por detenerla y permitir que se marchara de aquella manera sin medir lo que ella podría estar sufriendo. No fue sino hasta que hace unos días Albert se presentó en mí, revelándome que él era el escurridizo tío abuelo William del que Candy tanto hablaba, que puede ver con mayor claridad. Albert me hizo entender que yo no era el único que estaba sufriendo con aquella separación. Candy sufría de la misma manera, pero ella trataba de mostrarse fuerte ante los demás. Por las noches, cuando creía que nadie la escuchaba, irrumpía en llanto. Albert, mi amigo, me persuadió para que la buscara y juntos encontráramos la mejor solución, no solo para nosotros, sino para Susana. Prometí que lo haría, pero antes de cumplir mi promesa recibí una llamada por parte de su asistente, quien me pidió que viajara inmediatamente a Chicago, que había surgido una tragedia. Mi cuerpo experimentó escalofríos imaginando que algo le había pasado a Candy, ya que George no quiso darme detalles de lo que sucedía. Luego de hablar con Robert y sincerarme con él, tomé el primer tren con destino a Chicago. Llegué a la mansión Ardley y luego de presentarme apropiadamente, fui recibido con las más fuertes de las noticias. Albert se había quitado la vida. Aquello me tomó por sorpresa, ya que días atrás Albert se veía feliz. Me comentó que estaba enamorado. Como si aquella noticia no fuera suficiente, me encontré con Eliza Ligan, quien caminaba junto a la señora Ardley, en uno de los pasillos de aquella imponente mansión, el cual recorrí en un intento por encontrar a Candy y consolarla, imaginando lo devastada que se encontraba con aquella noticia, ya que no la había visto desde mi arribo. Quise evitar la cercanía de aquella odiosa joven, pero ella muy astutamente me cerró el paso. «Oh, Terry, realmente todo esto es muy doloroso para nuestra familia», dijo lanzándose a mis brazos y llorando como una Magdalena. «Realmente lo lamento», musité dirigiéndome a la señora Elroy y evitando poner mis manos sobre Eliza. Me repugnaba su cercanía. «Gracias», respondió la señora Elroy emprendiendo la marcha para mi desgracia y dejándome a solas con Eliza. Me alejé de ella de manera abrupta, en cuanto la señora Ardley desapareció. «No debería ser tan brusco», recriminó, «y menos por alguien que no lo merece». Fruncí el ceño mostrando mi molestia. «¿A qué demonios te refieres?», pregunté irritado por sus palabras. «¿A quién más sino a Candice?», dijo arrugando la nariz. «Ella no se merece ninguna consideración por parte tuya. Para que te enteres, ella y Neil tuvieron un encuentro por demás comprometedor, el cual dejó consecuencias irreversibles. Candice resultó embarazada y por esa es la razón que la tía Elroy tuvo que apresurar una fiesta de compromiso a espaldas del tío William, para que se casaran y cubrir de esa manera su falta». Aquella revelación me cayó como una bomba, la cual destruyó todos mis planes, pero como el actor que era, oculté mis sentimientos. No le daría el gusto a aquella maldita víbora de ver el dolor que sus palabras causaron en mí. «Agradezco tu información», respondí, «pero si vine aquí no fue para buscar a Candice». Mentí. Vine porque un buen amigo me invitó a pasar unos días en su casa.
Odié ver la sonrisa de satisfacción de aquella maldita víbora. Por un momento deseé que se tratara de un hombre para borrarle aquella maldita sonrisa de su rostro. Ahora, si me disculpas, debo reunirme con los demás, le dije girándome sobre mis talones, alejándome de su presencia. Ingresé a la biblioteca en donde los familiares más cercanos se encontraban, seguidos por Elisa. Cuando mis ojos se posaron en Neil Ligan, vi lo nervioso que se puso y cómo llevó una de sus manos a su rostro, cubriendo una cicatriz. Quise caerle a golpes y quebrar cada uno de sus huesos con mis propias manos. Escuchar la voz de Candy a mi espalda hizo que me girara para finalmente verla. Quise correr a ella y abrazarla al ver su rostro ensombrecido, pero mi orgullo herido me lo impidió y sin ser consciente le dirigí una mirada cargada de rabia en su contra. Escuchar el dolor en su voz partió mi corazón en dos, pero las palabras de Elisa hicieron eco en mis pensamientos e inundaron mi ser de rabia. Vi el dolor en aquellas esmeraldas cuando nuestras miradas se cruzaron. Mi corazón me gritaba que corriera a ella y la abrazara, pero mi orgullo herido me lo impedía, gritándome que ella no merecía mi consideración después de traicionarme de la manera en la que lo hizo. Mientras yo me consumía en la desesperanza, ella se refugiaba en los brazos de aquel maldito bastardo a quien quise cortarle las... Primero, para luego sujetarlo del cuello hasta que dejara de respirar. Si tanto le molesta mi presencia, puedo retirarme ahora mismo, señorita Ardley, dije estrechando mis ojos. No, Albert era también tu amigo, respondió ella. De pronto aquel doctor de cuarta se ofreció a acompañarla a dar una caminata por el jardín. Sentí la rabia de recorrer mis venas al escuchar a aquel entrometido doctor Sete. Di un paso al frente para ir tras ella, pero la mano de Cornwell me detuvo. No te atrevas a hacerle daño, me advirtió frunciendo el ceño. Apreté mis puños dispuesto a partirle la cara al idiota ese, pero George lo impidió. Señor Graham, debe tranquilizarse. Ya habrá tiempo para que hable con la señorita Ardley. Su voz pausada y serena me hizo recordar a Albert. Gracias, George, le dije por haber impedido que me echaran a patadas de aquel lugar sin siquiera hablar con Candy. Permanecí un rato más en espera que Candy volviera con aquel medicucho de cuarta que sutilmente la había sacado de la biblioteca. Perdí la cuenta de cuántas veces había visto mi reloj de bolsillo. Comenzaba a desesperarme al ver que el tiempo corría y ella no regresaba. De pronto la puerta se abrió dando paso a aquel doctor Sete, quien anunció que acompañó a Candy a su habitación y que le había dado unos tranquilizantes ya que se había alterado un poco. Respiré con frustración. Ese sería otro día sin poder hablar con Candy si las cosas seguían de esa manera. Mi estancia en Chicago sería en vano y mi regreso a Nueva York inevitable. Me despedí de todos los presentes y antes de salir, Elisa se ofreció a acompañarme a la salida. Me negué a que lo hiciera, pero ella lo hizo de igual manera. Cuando hice el viaje a Chicago, estaba seguro que luego de hablar con Candy, ella se iría conmigo a New York. Había comprado incluso 2 boletos de regreso, pero ahora ya no estaba tan seguro que aquello sucediera, menos después de escuchar lo que Elisa dijo. Candy estaba comprometida a casarse con el imbécil de Ligan. No quería recordar cuáles eran las razones para aquel compromiso tan repentino. Pobre Albert, musité al recordar que él tampoco sabía nada de todo ese asunto. Imbécil de mí, me dijo una vez ingresé a la habitación del hotel y miré mi reflejo en el espejo, mientras recordaba todo lo sucedido durante ese día. Candice White Ardley había resultado ser una gran actriz. Capítulo 3. El diagnóstico fue que Albert se había quitado la vida en un momento de locura. Pese a mi insistencia en que habíamos planeado algunos proyectos para el hogar del pony, el Dr. Patrick explicó que se trataba de una depresión causada por el cambio repentino en su vida. Opinaba que ser el patriarca del clan lo llevó a la realidad con respecto a la magnitud de sus responsabilidades. En consecuencia, la depresión lo había forzado a su acto cometido. Esto parecía considerarse una razón adecuada y no dudó para emitir su veredicto. Yo estuve presente durante la investigación, aunque el Dr. Patrick me aconsejó que no lo hiciera. Solo conseguirá una mayor aflicción, dijo. La señora Ligan estuvo de acuerdo con él, pero yo me había recuperado del golpe recibido y sentía cierto resentimiento mezclado con dolor.
¿Por qué?, me preguntaba. ¿Estaban todos tan seguros que Albert se había suicidado? Me respondí a mí misma. ¿De qué otra manera podría haber muerto? ¿Un accidente? Me esforcé arduamente para pensar cómo podría haber sucedido. ¿Acaso se había inclinado demasiado sobre el río y caído? ¿Era posible? Tenía que serlo, puesto que era la única explicación razonable, aunque extraña. Albert era un excelente nadador. Una y otra vez trataba de imaginármelo todo. Albert yendo hasta el río como lo hacía tan a menudo. Imaginé que algo captó su atención. «Poppet», pensé ansiosa. «Poppet cayó al río y en su intención por rescatarlo perdió el equilibrio y cayó». Sin embargo, ellos ya habían pronunciado el veredicto y no me hubieran creído. Me hubieran llamado una joven histérica y demente. Escribí a la señorita Pony para informarle de la muerte de Albert. Annie fue por ella para traerla al funeral, mientras que la hermana María tuvo que quedarse para cuidar a los niños del hogar. Me complació que ambas estuvieran conmigo en esos momentos tan difíciles. La presencia de ambas era reconfortante para mí. «Candy, ¿cuáles son tus planes ahora?», me preguntó Annie luego de que lloré en el hombro de la señorita Pony por un largo tiempo. «¿Planes?», exclamé en un hilo de voz, pues aún no había pensado en mi futuro. Había perdido en 2 meses el amor de mi vida y a mi mejor amigo. «Sí, tendrás que decidir sobre lo que harás ahora. Supongo que puedes quedarte aquí». Jamás me sentí tan sola en mi vida. Pensaba que en las charlas amenas que sostenía con Albert cada vez que regresaba de un arduo día de trabajo. «Hasta ahora no tengo planes», respondí. «Quizás sea muy pronto aún», replicó con su voz triste la señorita Pony. «Pero si quieres volver al hogar, te recibiremos con los brazos abiertos». «Gracias», respondí con una sonrisa triste que hizo que la señorita Pony me abrazara calurosamente. La tristeza me embargó cuando llegó el féretro y los carruajes, con los caballos enfilados, los paños mortuorios de terciopelo y los escoltas vestidos de negro de pies a cabeza preparados para trasladar el cuerpo de Albert de Chicago a Lakewood. Quise ver el cuerpo de Albert por última vez, pero uno de los escoltas dijo que no sería posible, ya que habían dado órdenes para que nadie lo hiciera. No discutí la orden, pues imaginé que se debía al mal estado del cuerpo sin vida de Albert. Cerré mis ojos y traje a mi mente la imagen del rostro sonriente de Albert. Decidí entonces que así lo recordaría siempre. Albert fue enterrado en la cripta de los Ardrey, donde se encontraban tantos de sus antepasados, Rosemary y Anthony incluidos. Volví a la casa con el resto de la familia y amigos. Me sentía extraña con aquel vestido negro. Estaba tan pálida que parecía un fantasma y no había color en mi rostro ni en los que fueran mis vívidos ojos verdes. Evidentemente mi destino era increíblemente extraño. Huérfana y adoptada por el ser más bondadoso y comprensivo, quien siempre estuvo cerca de mí sin revelar su verdadera identidad. Cuando finalmente lo hizo, lo perdí de pronto. La señorita Pony se disculpó conmigo por no poder quedarse más tiempo. Era comprensible para mí, pues no podía estar más tiempo. Debía regresar y seguir al frente del cuidado de los chicos del hogar. Antes de partir, me recordó que yo era bienvenida en el hogar en el tiempo que decidiera regresar, que ellas estarían encantadas de recibirme y podía quedarme todo el tiempo que deseara. Me aproximé a la tía Elroy, quien había perdido toda su vivacidad desde la tragedia. Me hizo sentar junto a ella, una vez que todos los que le ofrecían su pésame y que no eran miembros de la familia se fueron. «¿Cómo te sientes, Candice?», me preguntó. «No siento nada más que insensibilidad y vacío», dije. «Esta es tu casa, pero si quieres irte lo comprenderé. Lo sentiré mucho porque sé que William no hubiese querido eso». «Tía Elroy», dije. Aquellas palabras cálidas, no antes dichas, me arrancaron las lágrimas una vez más. Terry había venido junto a mí y dijo: «Se irá de aquí. ¿Qué puede haber aquí para usted? La vida en la ciudad es tan aburrida, ¿no es verdad?». «He vivido aquí», le respondí. «Solo lo ha hecho por los 2 últimos meses. Me sorprende que tenga tan en cuenta mis asuntos. Poseo muy buena memoria. Es lo único bueno de mí». «Sí, se irá. Será más libre de lo que era. Más libre de lo que haya podido ser nunca».
Cambió abruptamente de tema. Esos lutos le sientan muy bien. Sentí que había algo detrás de las palabras, pero estaba demasiado fatigada y obsesionada con mis pensamientos sobre Albert para prestarle demasiada atención a Terry. Me alegré cuando Archie vino hasta nosotros y comenzó a hablar de otras cosas. No se gana nada con seguir hablando de lo mismo, dijo. Debemos olvidar. Tenemos que seguir viviendo. Creí detectar cierto brillo en sus ojos. Después de todo, él era el adecuado para ocupar el lugar de Albert. ¿Su dolor por Albert sería un poco superficial? Sacudí mi cabeza para alejar aquellos tontos pensamientos. Archie no era ese tipo de persona, ¿o lo era? La verdad ya no sabía qué pensar ni en quién creer o confiar. Todo era tan extraño y todos me parecían sospechosos. Incluso Gina, la joven a quien Albert había conocido, se comportaba extraña. Realmente no creí que Albert hubiera sufrido un accidente en el río, pero tampoco creía que se hubiera suicidado. ¿Qué otra cosa podría creerse? Cuando se leyó el testamento de Albert, como era de esperarse, yo era la única heredera de todo. Narrado por Terry. Todo en torno a la muerte de Albert era un misterio. Las condiciones en las que se suicidó me parecían absurdas e inaceptables. Días atrás, cuando me visitó en New York, Albert se veía feliz. Había encontrado a la chica de sus sueños, según sus propias palabras, alguien que al igual que él amaba la libertad y la aventura. En medio de todos los actos fúnebres, escuché un nombre que llamó mi atención, ya que era el mismo nombre que Albert mencionó. Me giré para ver el rostro de la dueña de aquel nombre y me encontré con una hermosa joven castaña de ojos almendrados que se veía bastante serena. Aquello llamó mi atención en gran manera. Si ella era la misma chica de la que Albert me habló y con quien se suponía mantenía una relación, ¿por qué no se veía apesumbrada o devastada como se veía Candy? ¿Sería acaso descendiente de alguna familia noble y criada como tal, para ocultar sus verdaderos sentimientos de los demás? Esa era la única explicación lógica que encontraba la serenidad ante la situación ante mis ojos, pues yo había sido criado de la misma manera. Sabía ocultar perfectamente ante los demás mis sentimientos. Pero con todo y eso me prometí que lo investigaría. Algo en todo aquello no me cuadraba. Dirigí mi mirada hacia cada miembro de la familia Ardley. Cuando mis ojos se posaron en Candy, quien era consolada por la señorita Pony, mi corazón sufrió un dolor profundo. Quise ser yo quien la abrazara de aquella manera protectora, quien le dirigiera las palabras de consuelo que ella tanto necesitaba, quien acariciara su cabello con ternura como aquella amorosa mujer lo hacía. Luego que el cuerpo de Albert fuera sepultado en la cripta familiar, al igual que los demás, me dirigí a la mansión Ardley. Vi como uno a uno tantos familiares como amigos se despedían, quedando todo reducido a los más cercanos, yo entre ellos. Candy se sentó junto a la señora Elroy mientras ésta le decía que aquella era su casa, pero que comprendería si deseaba marcharse. Me maldije por intervenir sin ser solicitado y una vez más vi como aquellas esmeraldas me veían cargadas de dolor, el cual no pude resistir ver, y salí de aquel lugar para estar solo. Necesitaba aclarar mis pensamientos. No podía seguir actuando de aquella manera. Necesitaba respuestas para saber a ciencia cierta cuál sería mi próximo paso a seguir. Tras la muerte de Albert, los Ligan iban y venían sintiéndose los amos y señores de todo aquello. Luego que el testamento de Albert se leyó, George se acercó a mí para entregarme una carta de Albert dirigida a mí en caso de que él faltara. La tomé y la coloqué en mi bolsillo para traerla luego. Salí de aquella mansión en donde se respiraba un ambiente pesado. Caminé por el amplio jardín admirando la belleza de todo aquello en los últimos días del invierno. Cerré los ojos e imaginé lo hermoso que debía ser aquel lugar el resto del año, para cuando abrí los ojos nuevamente, la figura de Eliza Ligan estaba frente a mí. ¿Qué quieres? ¿Por qué demonios me has seguido? Creí que necesitabas hablar con alguien. Pues creíste mal, no lo necesito. De haberlo hecho, tú serías la última persona con quien quisiera hablar. Terry, no seas tan descortés conmigo. Yo solo trato de ser cortés contigo. No te lo he pedido. Respondí de manera gélida. Puedes marcharte justo por donde has venido. Sigue siendo el mismo insolente malagradecido de siempre. Y si lo sabes, ¿por qué insistes en buscarme? Pregunté.
Porque soy una idiota que está dispuesta a soportar tus desplantes por amor. La respuesta de aquella víbora me tomó por sorpresa, pero de igual manera respondí mordaz. No tenía idea que las víboras fueran capaces de tener un sentimiento afable por alguien, menos que supieran el significado de la palabra amor. Sonreí por primera vez al ver cómo el rostro de Lisa se tornaba en rojo de ira. Eres un verdadero imbécil. Te desquitas conmigo la frustración de saber que la moza de establo solamente jugó contigo durante todos estos años. Apreté la mandíbula y mis puños ante sus palabras mordaces cargadas de veneno. Ah, ya veo. Eso es lo que verdaderamente te duele, río con burla. Te duele saber que tu orgullo de macho ha sido herido en lo más profundo. Te duele saber que una mugrosa chica de hospicio se dio el gusto de jugar con tu corazón aristócrata y lo pisoteó tantas veces como se le dio la gana. Te duele saber que tan pronto como regresó de New York, te cambió por mi hermano. Y ahora están comprometidos para casarse para cubrir su falta. ¿Es eso, verdad? Recordar todos aquellos años de educación en mi formación para ser el próximo duque de Granchester me ayudó a ocultar todo el odio y la rabia que corría por mis venas, carcomiéndome con cada fibra de mi ser. Erguí mi postura, elevé mi rostro y mi mirada se tornó gélida al igual que mi voz. Escúcheme bien, señorita Liga, porque esta será la última vez que repetiré esto. Me paré frente a ella imponiendo mi altura. Vine a este lugar porque un buen amigo me invitó, pero al llegar me encontré con la desagradable noticia que él ya no estaba. No he venido por las razones que usted supone que lo hice, y si así hubiese sido, eso es algo que a usted no le compete. Por otra parte, no estoy en la obligación de tolerar su intromisión en mis asuntos, mucho menos escuchar sus palabras que a la vista estas son a causa de despecho que se siente tras ver su orgullo de dama de sociedad herido. Para finalizar, dije mirándola a los ojos, viendo cómo sus pupilas me veían aterrada ante mi cambio repentino. Jamás, escúcheme bien, jamás fijaría mis ojos en un ser tan despreciable y ruin como usted, que lo único que me provoca es asco. Escupí un costado suyo mostrando con hechos mis palabras, recordando cuando años atrás escupí su odioso rostro. Ahora le pediré que se retire de una vez, en caso de que necesite compañía de alguien, aunque lo dudo, repuse. Preferiría la compañía de una rata a la suya. Eres un idiota, me dijo alzando la mano para bofetearme. Aquello hizo que hiciera a un lado mis modales de caballero inglés y dejara salir a flote el rebelde adolescente de antaño. Escúchame bien, maldita víbora, le dije mientras sujetaba su mano con tanta fuerza que gemía de dolor. En tu miserable vida vuelvas a intentar hacerlo. La próxima vez que lo intentes, te juro que seré el más débil de los hombres y te devolveré el golpe con tanta fuerza que necesitarás un par de implantes de dientes. Contemplé empujándola con tanta fuerza que terminó de bruces en el suelo. Eres un maldito salvaje, me dijo desde el piso. Te juro que esto no se quedará así, amenazó. Me las vas a pagar, te daré donde más te duele. Completó poniéndose de pie y marchándose al fin. ¡Maldita víbora!, le grité antes de que se alejara. Continuará.